Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Los saludan para el día de hoy Balam y Cristian y eso fue un tema de debate entre nosotros dos, escapar de la pobredumbre de la política mexicana que consideramos ambos que por el instante no vale la pena analizar gran cosa porque nada más se brincan de chisme y acusaciones entre todos los bandos. Por lo tanto, haremos un paréntesis conceptual teórico, pero no por eso me parece que es menos coyunturalmente importante, que tiene que ver con la pregunta, bastante obvia, pero me parece que en el fondo no tanto, ¿qué es neoliberalismo? ¿Todavía existe? Y si sí existe, ¿es el mismo que hace 20, 30 años? Y vamos a basarnos el día de hoy en una entrevista que le hicieron al autor Quinn Slobodian, que es un autor que estudió en Estados Unidos, que tiene un libro que les recomiendo mucho que se llama Los Globalistas, espero que más o menos quede enfocado aquí, que tiene que ver en gran parte con lo que se tematizó en la entrevista, de la que extraje algunos clips, pero bueno, él es experto en procesos históricos económicos, un poco en la línea, yo diría, lo hablamos antes de grabar, de David Harvey, entre otros, con una clara orientación, vamos a decirlo, crítico o hacia la gente que no necesariamente somos parte de los que ganamos, entre comillas, con la globalización. Pero bueno, para comenzar, Balam, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Cristian? Pues preparado también para comentar este tema tan interesante y tan difícil a veces de poder discutirlo, conceptualizarlo, porque sobre el neoliberalismo no solo es, digamos, uno de los conceptos más usados en general en el argot político común, sino también incluso en ciencias sociales es difícil poder conceptualizarlo, aunque hay intentos y esfuerzos muy importantes, como el que lo acabas de mencionar, y sin embargo más bien, y no hay duda de que es necesario preguntárnoslo, porque de alguna manera creo que compartirás, digamos, la tesis que vamos a ver ahorita de Slobodian, pero de alguna manera los tiempos que vivimos no son lo distinto del neoliberalismo, sino más bien una consecuencia lógica y digamos, una radicalización de ciertas partes esenciales. Y quizás la incapacidad de las élites de observar esto en muchos países, de las élites que por lo menos las élites estatales, institucionales, ha tenido repercusiones muy grandes en el mundo. Pero ahorita, como nos dirá Cristian un poco más, nos compartirá del pensamiento de Slobodian. Sí, porque la pregunta grande para mí del episodio de hoy sería, incluso lo hemos debatido tú y yo, es, ¿estamos viendo el final de lo que se enmarcó como época neoliberal, su transición, una especie de evolución? Y me parece que es muy difícil, como ya lo sabía Hegel, de conceptualizar la propia época histórica que le tocó, sino casi siempre se hace a posteriori. Es decir, ya una vez que sales de una, dices, bueno, en lo que estábamos era tal, y aún así creo que todo mundo acepta, entre comillas, que estamos en momentos que urge reconceptualizar casi todo, entre comillas, casi todo, pero sobre todo algo que, como bien indicaste, durante los últimos 30 años, sobre todo yo diría en la jerga de la izquierda, era de sentido común, ser anti-neoliberal. Incluso hubo una época que yo recuerdo muy bien hace no tanto que se dividía el mundo entre los gobiernos neoliberales y los que se oponían a ese, a veces le llamaban el consenso de Washington, a veces el imperialismo, a veces el interés de la élite, pero era de sentido común oponerse a esto. La pregunta de hoy es, bueno, ¿qué es esto a lo que nos oponíamos o nos oponemos? Y si es lo mismo de hace 10, 15, 20, 30 años. ¿Te parece que comencemos con el primer clip de la entrevista? Venga. Venga. Neoliberalism is probably the most misused and abused word in today's political discourse. Yeah. If you look on Twitter, you will find things like neoliberalism is printing money, neoliberalism is austerity, neoliberalism is also somehow gay people in the military, but then it's the social conservatism of Reagan. How should we approach this term? What does neoliberalism actually? Bueno, eso nada más fue una síntesis de lo que tú y yo dijimos ya con palabras un poco diferentes, es decir, que es algo que se usa todo el tiempo, en el espacio público, en las redes, en debates del parlamento en muchos países, y la pregunta es, si neoliberalismo es todo, entonces ya sería nada, y la pregunta que le hace a Quinn es, bueno, según tú, ¿cuáles serían formas de tener un poco más precisión
conceptual a la hora de usar este término? Vamos a escuchar lo que le contesta. I tend to think of it being used basically in three main ways. One way is to kind of describe a period of history. Yeah. So often people will be like, when did neoliberalism start? Right, Was it right. the closing of the gold window in 1971? Was it the Volcker shock in 1979? Was it Thatcher and Reagan's election? And then the second question is, when did it end, or is it over? So it's a Right. way of sort of creating an epoch understanding of this era of global capitalism. Another way it gets understood as a kind of bundle of policy instruments. So a bunch of things that you could go down the laundry list with, like privatization, deregulation, liberalization of trade, free trade, austerity, cutting back state spending. These are then seen as a kind of a pick and choose kind of package. And you can look at a country and say, like, that country went neoliberal Right. in year X because they did things 1 to 5, or they didn't because they only did 1 and 2. So that can kind of move around the world, and you can point at different actors in different countries and say they're neoliberal. A third way, though, is to think of it as a kind of intellectual movement or Yes. an ideology. The same way you would study the development of anarchist thought or socialist thought or conservative thought. You can find key thinkers, key texts, key moments when their ideas broke through. And that's the approach I tend to use. Bueno, él nos propone 3 vías principales de acercarse a esto. La primera sería llamarle así a un periodo histórico. Obviamente, el debate sería, bueno, ¿cuándo comienza y hasta qué momento duró? Y eso ya sería, digamos, una complicación que para mí se tiene que tomar en cuenta. Porque no sé cómo lo veas tú, pero la mayoría de la gente que yo ubico que habla de este concepto de manera seria, lo ubica más tarde. O sea, lo ubican con la caída del muro de Berlín en el 89 del siglo XX, el famoso ensayo de Fukuyama sobre el fin de la historia, y a partir de ahí se dice que entramos de lleno en casi todas las partes del mundo al llamado neoliberalismo. Sin embargo, él se va un poco antes, es decir, sería un debate, pero creo que es una forma de... El segundo sería, que me parece el más usado, es el de establecer ciertas medidas económicas que encajan teóricamente en ese rubro con lo que se llama neoliberal. Por lo tanto, ya no sería tanto el momento histórico, sino si tal gobierno propone tales propuestas y las implementa, ya forma parte de la época neoliberal. Y el número 3 sería, que creo que nos interesa más a nosotros dos, que es pensarlo sobre todo como un movimiento intelectual que nace, que sería tema para otro podcast, durante la época entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, como una oposición liberal, autoentendida de esa manera, al colectivismo que ellos ubicaban por un lado en la Unión Soviética, es decir, en el comunismo, y por el otro lado en países como Italia y Alemania, el fascismo. Y ellos querían proponer un orden para el capital que se oponga a estas dos formas, según ellos, peligrosísimas de colectivismo. Entonces, estas 3 vías me parecen que no son las únicas que se pueden abrir, pero ya tomando en cuenta estas 3 y hacer una especie de intersección, me parece una importante clarificación para ya no hablar de algo que esté flotando en el aire sin que realmente se sepa qué es esto. Totalmente. De hecho, un poco más adelante en la entrevista, hace una mención que a mí me parece muy, muy importante y muy interesante, que es que, como tú lo habías dicho, casi siempre los estudios sobre el neoliberalismo, los libros de historia mínima, por ejemplo, del neoliberalismo de Escalante, inician en los 70, 60, digamos, todos hablando, por un lado, de estos profetas en el desierto, ¿no? Porque, como bien lo decías, tanto Hayek como sus discípulos, durante este periodo del estado de bienestar, donde los consensos más bien se juntaron alrededor de la teoría keynesiana, ellos en realidad no eran escuchados, eran ignorados por la mayoría de países. Y no fue, digamos, como que esperaron mucho tiempo hasta digamos, que sus ideas fueron tomadas en consideración. Pero el autor Slobodian da un paso antes y dice, no, esto empezó desde mucho antes. Y nos invita a reconsiderar una parte de la historia que para mí es crucial, que fue justamente esa época de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, que es, digamos, también la época en la que quizás el capitalismo ha sido más libre y se ha desarrollado más plenamente de toda su historia.
porque las épocas de oro de los países que normalmente ubicamos, en realidad surgen del estado de bienestar, en los 50, 60, que es, digamos, donde nuestros abuelitos tenían casa, etcétera. Bueno, pero en realidad para el capitalismo, para los grandes capitalistas, en la época de oro fue eso, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y una novela que me parece a mí que tiene película también que retrata muy bien esa época es El Gran Gatsby, donde justamente lo que vemos es un derroche tremendo de parte, digamos, de los que tanto apuestan en el ámbito financiero como los que apuestan al ámbito productivo. Entonces, creo que sí es importante recordar esta época primera del liberalismo capitalista total, porque también fue la época, por ejemplo, donde muchas de las atrocidades que el movimiento socialista declaraba ocurrían, como que los niños trabajaban en las fábricas, entraban a lugares donde los adultos no podían, habían jornadas de 20 horas, o sea, las personas que eran pobres, por ejemplo, en ciertas ciudades de Inglaterra, era ilegal ser pobre, entonces los expulsaban de las ciudades, si no eran productivos, etcétera, etcétera. Y lo que dice, digamos, Slobodian me parece importante, porque él va a decir que una parte de la reacción neoliberal, o sea, que viene de nuevo en los 70s y 80s, sí tiene como un grado de nostalgia por esa época primera del neoliberalismo, en donde era casi que el reino y la dictadura del capital y de la propiedad sobre toda la sociedad. Entonces, como que sí hay un intento de regresión a esa época, ¿no? Por eso siempre es Make America Great Again, es decir, construir algo que supuestamente ya estaba. Y la pregunta es, ¿en qué época ya estaba ese estado glorioso como se lo imaginan? Pero ahorita vamos a ese tema. Ahora vamos con el siguiente clip que tiene que ver igual con algo que acabas de mencionar. What were neoliberals worried about most in year X? Like in the 1930s, it was socialists on the one side and fascists on the other, two varieties of collectivists. So you needed to kind of find a middle ground. By the 1950s and 60s, the kind of high point of the welfare state and Keynesianism and social democracy, they were actually more worried about kind of the soft social democrats in places like West Germany and France and the United States than they were about sort of Stalin and Khrushchev and the communists. Flash forward to the 90s, it's about environmentalists, it's about feminists, it's about people pushing affirmative action, civil rights. These now are seen as like the primary opponents. So neoliberalism in that definition, and the way I've defined it, is the kind of ongoing project to protect capitalism from different forms of democracy. Bueno, esto me pareció interesantísimo porque aplica ahí, sin que lo diga, el argumento teórico de Carl Schmitt de que yo me defino políticamente a través de lo que no soy. Es decir, mi enemigo me indica que no soy, por lo tanto, me hace saber qué soy yo. Y en este caso, él nos acaba de explicar cuáles eran las, entre comillas, preocupaciones de los neoliberales acorde a la época. Que lo curioso es, o quizás para muchos lo es que no siempre es lo mismo. Es decir, que no es el comunismo siempre, sino es esa posición, como le llama él al final, de decir cómo podemos proteger al capital de demasiada, entre comillas, le llamarían ellos de esa manera, influencia democrática en los países. Es decir, ¿cómo evito que las elecciones en los países tengan injerencia sobre cómo podemos hacer, es decir, la clase empresarial, dinero en los países, en casi todo el mundo? Y ya si lo vemos de esa manera, es bastante obvio que entonces los grupos o los colectivos que luchan por derechos que no tengan que ver con asuntos que favorezcan los intereses empresariales sean históricamente los enemigos de los que consideran parte de este movimiento neoliberal. En consecuencia, me parece que quien hoy en día asume una posición como Milei, como Trump, como Putin, entre otros, están mucho más cerca de ideológicamente lo neoliberal de lo que ellos se asumirían a sí mismos. Porque se trata aquí para mí, que eso ya es mi forma de comunicarlo, de que tú seas liberal para el capital. Si en lo cultural lo eres o no es secundario. Yo diría que le conviene que lo seas. Yo estoy completamente de acuerdo que el feminismo, lo LGBT como lo entendemos hoy, le representa oportunidades al capital. Por eso es bueno. Pero no por eso lo necesita.
puede funcionar perfectamente sin eso. Pero que tú seas liberal en eso, para mí es una de las esencias neoliberales que casi no se asume como tal si hablamos de quiénes lo son y quiénes no. Totalmente. Creo que, por ejemplo, también se nos olvida que es la oposición al globalismo, ¿no? Que menciona Milei. En realidad, realmente todas estas personas también son globalistas en cierta medida, solo que son opuestas o más bien quieren radicalizar cierta forma global. Me gusta, por ejemplo, que Slobodian comienza diciendo, bueno, en 1870 ya había una incipiente globalización, ¿no? El patrón oro, por ejemplo, a diferencia del patrón dólar, estaba tendiendo a una convergencia de los precios. Eso me parece como fantástico, porque justamente es como, sin planearlo, por el puro desarrollo de la economía capitalista, el mundo se va conectando, porque las cadenas de suministro necesitan ser más baratas, buscan recursos de otros lados, expandir los mercados. O sea, esto es el potencial revolucionario del capitalismo que observó Marx en su tiempo. O sea, esa capacidad de revolucionarse, de no limitarse a mercados que les quedan chicos, sino tratar de transferirlos a algo más, que es una tendencia que en realidad existe desde mucho antes, diría yo, desde que el sistema capitalista nace como tal, tipo siglo XV, siglo XVI, ya había una intención de globalización. El descubrimiento mismo de América se hizo por una intención de conectar tráfico de mercancías de China a Europa. Entonces, diríamos que la conquista fue el primer momento en el que la globalización total se completó. Y fue a raíz de ese mercantilismo incipiente que después evolucionaría en el capitalismo. Pero, digamos, es una tendencia inherente. Por eso Slobodian menciona que el neoliberalismo no puede ser definido en ese sentido únicamente a partir de sus características económicas, porque esa idea de competencia, de libre mercado, esta es la esencia del capitalismo desde el inicio. Y esta tendencia a la globalización también lo es. O sea, es casi inevitable y ha sido reconocido o ¿cómo decirlo?, teorizado por incontables teorías sociológicas. Esa tendencia a la división del trabajo, creación de dependencias, etcétera, etcétera. Sino que más bien el neoliberalismo tiene que ver con un diseño del Estado. Es una cuestión política, no es una económica, es una política de que el Estado tiene que ir renunciando, como lo acaba de decir, a las partes que sean contrarias a la lógica de acumulación capitalista. Y como lo señalaba Marx desde el siglo XIX, el capitalismo tiende a la concentración y en consecuencia a la desigualdad. Eso en sí mismo es una lógica que, como lo dice Slobodian, se opone a la democracia en sí misma. Y lo que nos invita a reflexionar entonces es que quizás los últimos años hemos visto un cambio en el diseño institucional de los estados para, si no eliminar, por lo menos sí socavar bastante las capacidades democráticas o las capacidades que una sociedad tiene de control sobre cómo se produce, se distribuye y se consumen los productos, ¿no? Justo sobre eso va el siguiente clip. Is this sort of shorthand idea that neoliberalism means like the marketization of everything, or just like markets set free, markets unleashed, markets unfettered. You know, the idea that in the 1990s and 2000s, the market ruled the globe and states were withering away or like maybe even moving towards disappearance. States are totally necessary for the functioning of neoliberalism. There was never a moment where, you know, markets took over and states vanished. In fact, what I describe in the book is we need to think of it less as kind of unfettering markets and more in terms of states encasing markets. So setting up new laws, setting up new institutions to make sure certain kind of market outcomes happen and other ones don't. So that's, you know, neoliberalism to me is actually less a theory of markets and the economy. People like Hayek actually thought that the market was a kind of sublime object which could not actually be understood. It was like resistant to knowing. So all you could do actually was set up a framework of laws around it. So in that sense, neoliberalism is kind of more of a project of state design and legal design than it is of, you know, perceiving the truth of markets per se. Y eso es uno de los puntos que más me parece que urgiría para el debate político en México. Que no sé cuántos programas en los últimos 10 años he visto que mercado versus Estado. Que si eres de tal posición política que estás a favor de más mercado y si no, es la oposición que está a favor de más Estado. Pero aquí nos indica Slobodian algo
que no se trata de esta falsa dicotomía, sino la pregunta sería ¿Estado para qué y para quién? Es decir, que la ideología neoliberal no es que proponga menos Estado, sino una reconfiguración del mismo para proteger los mercados, es decir, como le llamas tú, la lógica de acumulación. Pero para eso necesita Estado y mucho, pero otro tipo de Estado. En cambio, si uno plantearía más una, vamos a llamarle orientación a un llamado estado de bienestar, es decir, que intervengas para frenar, aunque sea mínimamente, la lógica de acumulación, sería igual un estado fuerte, sin embargo, un estado para otra cosa, que favorezca los intereses de la mayoría en contra de una minoría. Pero en ambos casos la oposición no es entre mercado versus estado, sino es qué tipo de estado para qué, a favor de quiénes. Y eso, a menos que tú me corrijas, casi no veo en el debate público en México que se acerque a la discusión con este tipo de conceptualización. Para seguir con básicamente lo mismo, vamos al siguiente clip en el que se aborda, ¿de veras estamos ante un llamado libre mercado o que por lo menos tiende a eso? A lot of things to like roll back the rights of nations to do what they will with their own resources. So the example you used was kind of international investment law, which exists now, is a great example of how we absolutely don't and never have lived in a space of like unfettered markets. Actually, we have tens of thousands of bilateral investment treaties which nations sign between each other before a rich nation invests in a poor nation, which says exactly as you say. If over the next few years or in the future, that nation does anything to kind of decrease the profitability of that investment, then the poor nation can be sued by the rich nation or by the corporation itself that has invested in a third-party arbitration court. They can demand damages, and they often have and do. So the kind of possibility of an alternative modernity or an alternative form of globalization, which we sometimes associate with like the 90s in opposition to the WTO, was actually like a big Global South-led campaign in the 1970s that just got smashed with a sledgehammer. Bueno, lo que aquí explica es que en los últimos 30, 40 años se crearon muchas instituciones transnacionales que protegen a las inversionistas, sobre todo si invierten en otros países. El ejemplo que él le pone, que es el clásico, que sería empresario de un país rico. En México no tenemos que irnos muy lejos, es empresario de Estados Unidos o de Canadá que invierte en México, en lo que ustedes gusten, y quizás viola algunos derechos o no paga lo que debe o contamina algunos ríos que quizás no estuvo tan bueno, pero demandarlo o exigirle algo es básicamente imposible, sino queda protegido por leyes internacionales que de nueva cuenta, la lógica es siempre la misma, favorecen la lógica de acumulación del capital, es decir, que quien tiene acumule aún más. Y eso evita, obviamente, la intervención democrática de un Estado que quizás optó por un gobierno que dice, ya no quiero eso, ya no quiero que todo esté privatizado en manos de no sé quién empresa, quiero expropiar. Legalmente eso se convierte en casi imposible por un orden internacional que favorece este tipo de estructura, que es algo que sí se tematiza más. Sin embargo, me parece que es una imposibilidad y sobre todo yo le llamaría una limitación democrática que se tendría que nombrar para mí más como tal, que eso es una forma autoritaria, para hablar en términos de hoy que se habla tan de moda de autoritaria, para mí eso lo es. Esa es una forma autoritaria de proteger los intereses de unos pocos en contra de la mayoría. Creo que justamente también Slobodan menciona un episodio en el que en el Consejo de la ONU de 1974, o sea, ¿qué pasa lo que tú mencionas? Porque los estados, digamos que justamente iban saliendo de ser colonias y adquirían estatus de naciones libres, o que como en América Latina, que también ya llevaban un pequeño tiempo siéndolo, justamente pedían, o sea, llegaron a la ONU, o sea, ya eran estados independientes que se unieron y entonces, como lo dices, Slobodan, de repente todo el Consejo de la ONU tenía países mucho más pobres que pedían un orden distinto, como tú dices. O sea, no querían eso, sino que pedían, por ejemplo, uso sobre sus recursos.
tener, digamos, esa soberanía, el establecimiento de instituciones internacionales que estabilizaran los precios, ¿no? Reparación de los daños coloniales, que ya no tuvieran estas deudas que, si no me recuerdo, hay países que todavía le deben a Francia. La transferencia tecnológica para que no sea un desarrollo aislado. Es decir, los países pobres proponían lo que diríamos que sería como un gobierno mundial. O sea, un orden mundial que permitiera a los países tener una capacidad de superación y hubiera un orden, o sea, eliminar un poco la anarquía que existía en las relaciones y que existe hoy en día. Pero los grandes países se resistieron a eso. Y también lo hicieron, si te pones a pensarlo, como lo vimos en el episodio de Oppenheimer, al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos también se negó a intentar establecer una especie de orden mundial. Y bueno, en realidad lo que justamente consiguieron o lo que terminaron por dar las políticas de los estados más poderosos fueron, como lo mencionaba Slobodian, tratados de libre comercio, que en gran medida en muchos países llegaron a destruir una gran cantidad de industrias. Yo insisto, que el caso mexicano es muy evidente, porque a diferencia de otros países latinoamericanos, ya se había llegado al grado de industrialización más o menos avanzado, y entonces en cuanto entra el Tratado de Libre Comercio, de repente todas esas industrias que alguna vez fueron competitivas al interior desaparecen. Y entonces muchos servicios, muchos productos que antes eran más rentables y todo, y que producían negocios, cadenas productivas, desaparecen y todo entonces se convierte nuevamente, México se destina a mano de obra barata, poco más de recursos, y toda la tecnología, el pensamiento y el trabajo se queda en Estados Unidos o en China. Entonces, sí siento que hubo muy fuerte ese golpe del neoliberalismo que termina sazonado por un cambio, como lo dice Harvey, y con esto acabo, David Harvey, en el pensamiento de que si hay problemas en mi nación, el problema no es, más bien el problema es del sistema que se tenía antes en los 70s. Hay que cambiar el sistema, no nos estaba favoreciendo. En cambio, hoy en día la solución o el pensamiento es más, si a mí me va mal es porque no he tenido oportunidades. Lo que hace falta es a darles a las personas oportunidades y ellas solitas van a brillar por sí mismas, van a hacer negocios, van a ser emprendedoras, van a sacar adelante sus cosas, etcétera, etcétera. O sea, la narrativa incluso ya cambió completamente. Y en todo caso es culpa de los migrantes. Sí, en todo caso, ¿no? En todo caso. Y que si son pobres y tienen que salir de su país, pues es porque su país no les da oportunidades, tienen que buscar otras oportunidades. O sea, sí es totalmente un discurso distinto. Sí, vamos con el siguiente clip. How do you protect capitalism, a manifestly sort of a system that produces inequality by its very nature, under conditions of mass democracy and decolonization, in which there's a general trend towards a principle of equality and redistribution? So that takes a lot of work, actually. And some of it is, making people happy as consumers rather than as workers. Some of it is distracting them with adventures overseas, as with the Falkland Wars. In Thatcher's case, which probably saved her premiership, early in the tenure. The iron fist that goes along with the free market's invisible hand is a big part of course, histories of mass incarceration in a country like the United States and a country like El Salvador right now. Darling of the free markets, has just been given a new big loan by the IMF, has also imprisoned close to 2% of the adult population, thereby bringing the homicide rate way down, but sort of at what cost? I mean, he has an extraordinarily high approval rating, so he seems to be winning consent from Salvadorans. But I think that when talking about the protection of capital and property, it's also important to see how, methods of policing incarceration, especially obviously of people of African-American descent in this country, are ways of dealing with an economic problem, warehousing a surplus population, but also producing, investable city centers and things like that for, real estate interests. A ver, este clip me parece fascinante porque comienza con algo que es cierto, es que el capitalismo, por su lógica inmanente, tiende a que seamos cada vez más desiguales a nivel entre países, aunque yo diría que eso ya no es tan marcado como antes, pero dentro de las sociedades en cada país, la concentración de riqueza de una minoría contra la mayoría cada vez es más obscena. O sea, cada año sale el reporte de Oxfam que el 1% concentra la mitad. Y claro, en México es el extremo, pero la tendencia es mundial. Es decir, que
naturalmente, por su lógica, tiende a eso. Y la lógica neoliberal entonces es, ¿qué hago con esto? Y Hayek tiene un libro que se llama Derecho y Libertad, donde hay una entrevista donde le hacen esa pregunta, donde le dicen, oye, ¿usted cree en la igualdad de oportunidades? Y él se comienza a reír. Dice, claro que no. Siempre va a haber algunos que no van a llegar a nada, a pesar de que se esfuerzan, estudian. Y la única pregunta que él le hace a los, digamos, políticos que él apoya es decir, ¿qué hacen con esto? Y él da entonces dos opciones y favorece que hay que engañar a la gente. Hay que decir que sí hay eso, porque de lo contrario puede que sean un problema para la estabilidad del sistema que él le encanta. Pero ni siquiera él mismo fue tan cínico de argumentar que sí, claro, que aquí si le echas ganas todos van a ganar. Sino él entiende, porque no era tonto, es decir, era muy listo, él sabe que el sistema necesita que la mayoría, entre comillas, pierda y tenga existencias miserables para que para algunos cuantos sean existencias absolutamente magníficas, por lo menos en sentido económico. Y esa pregunta entonces es que tenemos, para mí, una clara oposición entre capitalismo y democracia. Que eso me parece otro asunto que, a menos que tú me corrijas nuevamente, en el espacio público casi no lo veo. Sino se habla siempre de proteger a la democracia contra los autoritarios, Trump, Putin, Modi, Milley, etc. Pero siempre es una defensa institucional y con eso ya aceptamos que se pongan la banderota de yo soy demócrata y me opongo casi al ascenso del fascismo en el mundo. Pero nunca veo la unión de decir, a ver, si yo me asumo verdaderamente democrático, entonces tengo que ser, para mí, por lo menos yo lo veo así, y eso es mi punto, crítico con el capitalismo que se opone a esta democratización que yo digo que apoyo. Y esa conexión, para mí, en el espacio público se tiene que hacer, de lo contrario me parece poco serio, la verdad. Claro, sí, cierto, completamente. Fíjate que a mí me parece, digamos, como muy interesante esto que señala, porque, como bien lo dice, hay desde el principio del capitalismo una oposición fuerte a la democracia, porque crea desigualdad. O sea, el hecho mismo de que haya acumulación permite justamente que haya personas que no puedan acumularlo, que simplemente no posean. Y yo, por ejemplo, pensaba en que en algún momento lo menciona, pero en esta cuestión del Salvador, ¿no? De que prácticamente su presidente dijo, pues yo, a los que quieran que sean prisioneros de Estados Unidos, aquí los pueden tener, ¿no? No tengo ningún problema. Entonces estaba pensando, y me acordé mucho de esto que te decía, de cómo Marx, por ejemplo, en el capítulo 24 del Capital, menciona cómo en Inglaterra habían leyes contra la vagancia, o sea, contra gente que era pobre. Entonces, digamos, eran forzados a aceptar trabajos miserables o prisionados y siendo digamos, de trabajos forzosos. Entonces yo me preguntaría qué pasaría si en Estados Unidos mañana, de nuevo, siguiendo la prioridad de la propiedad, dice no, pues todo el que no tenga propiedad o el que sea pobre es ilegal. A la cárcel. En Estados Unidos, a la cárcel. Y entonces lo llevan a El Salvador. O sea, ese estatus de legalidad y ilegalidad puede cambiar muchísimo y lo ha hecho a lo largo de la historia. Yo no vería ahí mayor problema. Pero también, digamos, esta idea de Marx del ejército industrial de reserva. O sea, que es justamente la idea de tener a grandes masas de la población en una situación, digamos, de precariedad absoluta, de absoluta ignorancia también total, para que cuando tú las necesitas puedas ocuparlas y cuando no quieran, digamos, estén dispuestas a aceptar los trabajos más terribles con tal de poder, digamos, ganar un poco de dinero. Todas estas cosas, digamos, estos mecanismos creo que se exacerban de una manera total en nuestros días, sin duda, pero también, por ejemplo, en China ni siquiera tienen vacaciones. O sea, es una locura total y es una muestra. China sería el ejemplo vivo más grande de que el capitalismo no necesita la democracia para ser exitoso. Todo lo contrario. Balam, tú no eres chino. Por eso no entiendes. No puede hablar de que los chinos no necesitan vacaciones, porque culturalmente, Balam, ellos no necesitan eso, ¿ok? Lo que estás haciendo es apropiándote, o más bien imperialismo cultural, que nada más porque tú tienes ganas de
descansar lo más que se puede, no puedes asumir que los chinos, ellos tienen una ética de trabajo que culturalmente no es la nuestra, carnal. Híjole, Estoy sí, bromeando, obviamente, pero lo más triste es que sí hay gente que argumenta de esa manera. Pero me parece como un ejemplo perfecto, porque justamente ahí el nacionalismo también de los chinos, se parece muchísimo al nacionalismo mexicano o al nacionalismo gringo, porque también ellos dicen, claro. somos una cultura milenaria, fuimos el imperio más grande, solo caímos 200 años, pero ya nos estamos levantando. Y digamos, ahí es donde puedes ver bien claro cómo las pocas, digamos, como intentos de ilustración que vinieron con la Revolución China, porque sí lo hubo, digamos, en la Revolución Comunista, digamos, esos poquísimos destellos de una visión distinta se perdieron. O sea, ya completamente. Para los chinos hay una continuidad, o por lo menos para el gobierno, entre lo que fue el imperio y lo que es ahorita el gobierno de China. Entonces, no hay, ni nunca hubo ahí por lo menos un intento de democracia. O sea, esa imagen, esa idea desapareció, ¿no? Y más bien nos estamos enfrentando contra lógicas que yo diría, no sé cuál sea tu opinión, preceden a la modernidad, o sea, con lógicas en realidad primitivas, que simplemente están volviendo a adquirir como su fuerza, como por ejemplo esta lógica de tener reyes que se digamos, como que eternizan y las personas como que lo siguen y lo adoran, ¿no? Como que esta fuerza que precede a la democracia vuelve a regresar. Ahorita que la democracia está como cayendo, esas fuerzas tan grandes como que vuelven a tomar su lugar, ¿no? No sé. Un análisis muy vago, pero... Sí, o sea, lo comparto. O sea, eso que dices de El Salvador es muy interesante porque eso puede ser una opción. Que bueno, entonces los que no tengan recursos, los que viven en la calle, los que van a marchas, pues los meto a la cárcel. Y peor aún, como dice en la entrevista, convierto las cárceles en negocio privado y todos ganan. Está perfecto. Creo que ellos se me lo imaginan. Yo creo que Milei diría, eso está perfecto, está increíble. Eso es un punto. Y lo segundo es que tiene que ver con lo que dice si estamos en una época premoderna. De nuevo, yo diría sí y no. Es más bien para mí un Frankenstein, porque por la industria y el avance tecnológico, bueno, eso es modernísimo. O sea, en eso hay avances. Y la élite hasta autoritaria de hoy en el mundo no se opone a eso. Ahí tenemos el ejemplo de Elon Musk, que ya nos quiere colonizar Marte y nos quiere enviar allá. O sea, eso sería como la máxima expresión de ese, quizás hasta si quieres, futurismo, que eso sería el tema para otro podcast. Pero por el otro lado, sí tienes al mismo tiempo, yo le llamaría más bien una regresión al tiempo antes de las ideas de la ilustración, sobre todo la del universalismo. O sea, la idea de pensar a nivel de humanidad, la idea de humano, la idea de sociedad que sobrepasaba el tribalismo que reinaba sin duda antes del siglo, vamos a decirlo, XIX, eso sí está de vuelta. Y está de vuelta en casi todas las partes del mundo, que se acepta de nueva cuenta que no importa qué se dice, sino quién lo dice y en dónde se dice. Eso es una de las grandes debates. Yo recuerdo cuando leía Kant que una y otra vez él argumentaba que por fin habíamos entrado a la época que ya no importa quién lo dice, sino qué se dice. Y luego las mujeres dijeron, el feminismo dijo, ver, nosotras también somos mujeres, pero no debe de importar si yo opino, si soy mujer o hombre, sino qué opino debe de importar. Y eso de nueva cuenta se pierde. Si no estamos de nueva cuenta, y aquí lo hemos hablado muchas veces con películas, con política, en el reino de las identidades, el tribalismo, o lo que yo llamaría el provincialismo intelectual, que ya se enfoca más de qué tribu eres y con base en eso voy a evaluar lo que sí dice. En ese sentido sí comparto lo que dices. Y ya lo último para ir al siguiente clip es que yo no creo que China sea un rival sistémico a Estados Unidos. Sí, porque un rival sistémico, con todas sus carencias y contradicciones, era la Unión Soviética. Ahí sí era un rival sistémicamente opuesto. En este caso, para mí nada más, entre comillas, es una lucha entre élites que quieren partes del mundo para favorecer sus propios grupos oligárquicos, si le quieres llamar de esa manera. Pero no es una batalla ideológica sobre cómo se alimenta o de qué manera debe de funcionar una sociedad, sino la lógica de acumulación domina todo el globo. Y eso, por lo menos, me parece que va a evitar una guerra mundial. Porque en el fondo, me parece, siempre son amenazas que todas las, vamos a decir ahorita nada más entre China y los gringos saben que no les conviene una guerra, porque en el fondo lo que buscan es lo mismo.
la acumulación del capital. ¿Te parece que vayamos al siguiente clip? Sí, me parece que tienes mucha razón. They look around the world for examples and they see places like Dubai and Singapore. I mean, how do both those places work? They work by importing a majority of their residents as workers with zero rights and zero claims on anything resembling citizenship, who are, in the case of Singapore and Dubai, housed separately from the wealthy parts of the population, on a kind of hire and deport rotation. In the case of Dubai, often hardly paid or not paid at all through these exploitative systems of the Khalifa labor system. And those things that to sort of, good liberals look like downsides are to, I think, exitarians like the secret of their success. So the secret is to create a situation in which people don't have platform upon which to make legitimate claims. Right. I mean, if you are an American, you can always stand up and say, like, this sucks. This isn't what our country is about. We need to do better. Bueno, este es otro punto que no lo había pensado de esa manera, pero no sé cómo lo veas tú, pero yo me atrevo a afirmar, o por lo menos poner como hipótesis, que si hablamos con los nuevos, vamos a llamar líderes antiliberales en el mundo, es decir, Milei, Putin, Trump, etcétera, entre otros, y les diríamos, bueno, ustedes que odian tanto a la migración, que eso es para muchos moscas, el problema principal del mundo ahorita, los malditos migrantes que no nos dejan vivir en paz. Uh-huh. Y lo que dice Slobodian es que ya en países como Singapur y Dubái, entre otros, la lógica es, ok, los dejamos entrar, semi-legal, el acuerdo es que van a vivir en... Y yo creo que pueblo es demasiado, sino en casi supongo que son campos de trabajadores, así con lo mínimo de lo mínimo, para que en la mañana vayan a las constructoras para fungir ahí como mano de obra más barata posible. Con eso les damos chance de que estén en nuestro país y no sean violentados o lo que sea en el país del que vienen. Y el acuerdo es entonces que vivan, como él dice, separado de la élite, que no se junten con los nuestros y que básicamente, porque eso es lo que es, sea una forma de esclavitud en el siglo XXI. Que honestamente, y con eso te doy la palabra, en México eso no es tan diferente, incluso con la población de los propios mexicanos. O sea, eso es una complicación que es lo único que me falta en el libro de Quinn y también en la entrevista, es que lo piense también hacia dentro de esos países. Porque no es así que seamos como los mexicanos y todo el mundo viva bien y los migrantes sean los únicos pobres que aceptan los trabajos de mierda, porque eso es lo que es, sino dentro de México, y todo el mundo lo sabe, o sea, incluso dentro de la capital hay zonas colonias donde vive toda la fuerza de trabajo que en la mañana se mueve a las zonas de Lomas, Santa Fe, Polanco para hacer los trabajos que la gente de ahí no quiere hacer, pero que tiene todo el capital del mundo para pagar a otras personas que lo hagan. Sería exactamente lo mismo, que tampoco se juntan realmente en la vida cotidiana. Lo único que él dice que en esos países ya lo hacen de forma abierta con extranjeros y ya como una política pública aceptada que hago campos de trabajo donde ahí vive la gente migrante que lo único que tiene es derecho a sobrevivir acá, que no se mueran de hambre y que se justifica seguramente que con eso podemos avanzar industrialmente por la mano de obra baratísima. Claro, y justamente las partes de esos países que se mantienen, digamos, separadas son donde vive gente rica y que dicen, pues no lo necesitamos, este es un país de pura gente rica y aquí podemos hacerlo todo precioso y al resto que vengan cuando trabajen y que se vayan cuando no sé, sí, o sea, sí es una locura absoluta. Pero muy bien, y creo que tienes razón en la comparación con, digamos, el Estado de México y buenas partes, digamos, de eso, donde le dicen ciudades dormitorio, porque la gente no vive ahí, o sea, solamente va a dormir y eso es prácticamente esclavitud, o sea, si lo piensas bien, porque no solo son jornadas de 10, 12 horas a veces, sino que además se suman luego otras 2, 4 horas de transporte público, sumamente ineficiente, sumamente, digamos, terrible, pero al menos es público. O sea, imagínate que fuera todavía privado. Todavía privado. Oh, Dios. Sería todavía mucho más difícil. Pero te iba a decir, ver precisamente, digamos, como yo creo que la crítica aquí no es por una mala intención de los gobernantes o algo así, sino que yo creo que más bien tiene que ver con fuerzas
que se van desarrollando y que exigen su propio, digamos, espacio, sus propios recursos, y en ese, digamos, lucha por los recursos y todo es donde van saliendo, pero en gran medida, todo esto que estamos hablando, hay que tratarlo, y yo creo que debe de ser así, como procesos hasta cierto punto ciegos. O sea, sí son actores, que creo que es un poco lo que vas a hablar a futuro, pero sí son procesos ciegos. Y lo que quería mencionar, digamos, es que justamente uno de esos procesos, y que obliga, y que siempre ha sido causa de problema, digamos, para el capitalismo desde que existe, y que todo mundo lo sabemos, es el desarrollo tecnológico o de la ciencia y la tecnología, porque en buena medida, los desarrollos de la producción del capital, o sea, cuando el capital aumenta su nivel tecnológico, expulsa a una buena parte de la población que ya no es necesaria para producir lo mismo o más, porque la tecnología ya lo puede suplir. Bueno, eso genera constantemente, y eso ha existido desde que existe el capitalismo, constantemente la gente es despedida por los avances tecnológicos, pero no por los avances en sí mismos, sino porque no hay un gobierno, estado o institución que diga racionalmente, bueno, esta población ya no es necesaria para producir eso, pues puede dedicarse a otras cosas. O sea, podemos producir lo mismo con un poquito menos y ya, ¿no? Qué bueno, sí. Que sería, digamos, un poco la lógica, como la hemos mencionado antes, de Aristóteles, o sea, de civilizaciones antiguas que no veían en el dinero y en la propiedad como lo más importante, sino que pensaban en una estabilidad, como ocurría a veces en los griegos, como armonía general. Pero bueno, independientemente de eso, creo yo que ese dilema de si constantemente el capital va a incrementar su tecnología, constantemente vas a tener que expulsar población. Y de nuevo, Sí. me parece a mí que El Salvador, con esta propuesta de cárcel humana gigantesca, pareciera ser como la contraparte que embona perfectamente, ¿no? Y ahí puedes tener tu trabajo esclavo, forzado, o sea, un poco como Australia en algún momento lo fue. Realmente vivimos en tiempos muy, muy complejos. Eso, pero nunca perder la fe en Dios. Que eso es lo curioso sí. para mí al mismo tiempo. Es que no es que sean ateos y con eso justifiquen sus crímenes, sino al revés. Son súper creyentes y al mismo tiempo hacen cárceles que básicamente son campos de concentración. Y esas dos cosas conviven al mismo tiempo. Parece fascinante. Pero para añadir a lo que dijiste, el siguiente clip. But then I think my approach kind of as an intellectual historian isn't necessarily to focus too much on the people, but to say sort of like what world made those people possible? Do you know what I mean? Like to focus on everything that Elon Musk says, for example, is one approach. But the other approach is to say like, what were the set of conditions that made him seem credible? Sure. And not only that, but also the world's richest man. Bueno, eso es una cosa que aquí lo he mencionado desde años. Es la personalización de todo. Ya me genera náuseas, ganas de llorar porque no entiendo. O sea, lo que dijiste tú y ahorita él es, bueno, las condiciones históricas que hacen, primero, posible el surgimiento de figuras como Musk y Trump, entre otros. Analizamos en este canal, por si les interesa, la película sobre el ascenso de Trump, El Aprendiz, que eso creo que ilustra para mí las condiciones históricas del Estados Unidos de ese entonces que hicieron posible el ascenso de Trump. Sin eso, no hay el Trump de hoy. Pero también con Musk es exactamente lo mismo. O sea, cómo él se pudo adueñar en gran parte o digamos, cómo más bien se benefició de la privatización de muchas cosas que lo convirtieron subsecuente en el hombre ahora o de los hombres más ricos del planeta. Eso le dio la posibilidad de intervenir con su dinero, que es poder en la política, etcétera. Segundo paso es, como bien él indica, ¿qué hace? ¿Cuáles son las condiciones materiales históricas que hacen a alguien como él creíble? Que la gente diga, él pone en Twitter no sé qué cosa, él es la voz de la verdad, él es la voz de la libertad, y me podría seguir. Es muy fácil, como diría Dresser, que la gente es pendeja, pero eso no, para mí, da justicia a las condiciones históricas que se tienen que analizar cuidadosamente y no tanto, y con eso acabo, la psicologización de los personajes. Que si Musk es autista, que si habla bien, que si quiere a su hija, que si odia a su prima, que si Trump trata bien a sus hijos, que si le habló feo a su esposa. Todo eso me parece un chismerío que no tiene absolutamente nada que aportar a la explicación de los fenómenos que supuestamente que se pretende analizar con este tipo de comentarios, sino como él dice, las condiciones históricas nos van a acercar mucho más a la explicación de cómo pudo ser que Trump gana por segunda vez una elección que hablar de que si él es narcisista, loco o lo que sea.
Claro, luego eso, digamos, yo creo que enfrenta el problema de conceptualizar. O sea, porque al momento de hablar no de personajes, tienes que crear conceptos que van a tratar de englobar fenómenos más grandes. Y luego es un problema. Creo yo que Slobodian hace un buen trabajo cuando al principio del programa nos dice, bueno, a ver, este concepto, por más difícil, se puede entender así, ¿no? O sea, creo que es una buena aproximación. Igual en sociología, desde que existe, se sabe que por ejemplo, las acciones humanas, por más intencionadas que sean, generan consecuencias no buscadas. Y esas consecuencias no buscadas después se vuelven las condiciones iniciales de posibilidad de la acción de otro ser humano. O es decir, mi acción va a generar cosas que yo no sé ni puedo controlar porque a lo mejor o no tengo las capacidades o los conocimientos para hacerlo, y eso siempre va a ocurrir, y eso va a provocar consecuencias inevitables que luego otra persona va a tomar y va a decir, bueno, a partir de esto voy a hacer algo más, y luego esas consecuencias van a ser también difícilmente identificables. O sea, yo creo que sí hay que, como ese esquema lo vuelve más complejo, porque entonces justamente te explicas, como lo acabamos de decir, no es que los capitalistas busquen simplemente expulsar a mucha población, es una consecuencia de la introducción de tecnología. Y bueno, ¿qué haces con esta población? Pues tienes varias opciones, o la introduces, digamos, en otros procesos productivos, o se queda como fuerza de trabajo reforzando la miseria de la población en general, la expulsas del país, digamos, como si fueran gente ilegal, migrante. O sea, hay muchas opciones, pero sin duda que todo eso no tiene una persona detrás. O sea, ojalá sería bien fácil, entonces el problema. Eso es muchísimo más complejo. Ni siquiera Musk mismo sabe ya lo que hace y probablemente muchas de las consecuencias de sus acciones no tiene ni idea. Pero bueno. Sí, no es Squid Game, lamentablemente. No. Ahora no puede faltar un comentario sobre Javier Milei. He is a master at playing both sides. I mean, he goes to the World Economic Forum, perfect example of the way that neoliberal rhetoric works. He stands up at the World Economic Forum in Davos and says, social democrats, Christian democrats, feminists, climate activists, populists, they're all the same. They're all our enemies. They're all collectivists. And it's you in this room, you're the value creators. You're the ones who are actually coming up with ideas in the world. So we need to, I want to applaud you all. You're the ones who make wealth. And we need to build a greater wall and bulwark against they're the ones barbarians. Who make it. He can lay their own bricks. A round of applause. Neil Ferguson, respected historian of the world economy, wrote a rave review of the speech. So that idea of battle lines that shift, but also sort of maintain a certain consistency over time is, well represented by someone like him, I think. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablamos al inicio, que lo que él llama lines, es decir, líneas divisorias entre quienes son parte de lo que ellos asumen como el consenso libertario neoliberal a favor del flujo de la acumulación y quienes no. Y lo curioso es, y lo hablamos antes de grabar, es que para gente como Milei, como Trump, todo el llamado y hasta autodenominado establishment de centro, que no es de centro, pero ellos mismos se ven como centro, se opone a eso. Es decir, que para personajes como ellos, todos ellos son el enemigo. Da lo mismo si es, para que en México quede claro, Xóchitl Gálvez o alguien como AMLO. Es exactamente lo mismo para ellos. No hay ninguna diferencia. Para ellos todo eso es parte de un centrismo extremo que lo único que hace es frenar el potencial, como le llamarían ellos, de florecimiento de esta patria a favor de la libertad que te limita, que te oprime, que apoya a las minorías. Todo eso que ellos sintetizan, como lo hemos hablado en programas anteriores, sobre Jalife, es decir, los llamados globalistas. Ellos se oponen a eso y ahí entra todo lo que ahorita acaba de mencionar Quinn, pero creo que se tiene que comprender que se refiere a todo el espectro político aceptado en casi todos los países, que se oponen a él, que no sirve que si uno piensa, bueno, pero es que si gana Biden, entonces ya todo va a estar bien. O si gana Merkel, entonces todo va a estar bien. O si gana el centro izquierdismo va a estar bien. Sino todo eso para ellos es el enemigo. Sino se salen ya del establishment, del sentido común aceptado durante los últimos 30 o más años, y de esa manera cuestionan algo mucho más profundo de lo que muchos, y en México me parece que somos un ejemplo, quieren aceptar.
Sí, creo que tienes razón, aunque, digamos, pensando un poco con la hipótesis que mantenía al principio del programa, Ujú, creo que sí hay relación entre, por ejemplo, la posición de Milei y el ataque a todos los demás grupos. O sea, creo que más que verlo como alguien que se opone a todo eso, yo diría que es como la consecuencia como lógica, porque ellos también ujú, ofrecían una mirada un poco multicultural. O sea, finalmente el énfasis que hace Milei en el individuo, en gran medida se puede traducir a las naciones como espacios de mercado privados, digamos, en los que ujú. se puede hacer lo que tú quieras, ¿no? Y entonces como que yo siento que él va mucho en ese sentido. Entonces, yo no creo que se oponga tanto a una lógica multicultural, por lo que ya hemos hablado un poco antes, o sea, de que también las teorías posmodernas, quizás ahí, de nuevo, haciendo o tratando de reflexionar en que no fue intencional, ¿no? Pero las teorías posmodernas sí son un reflejo por lo menos de un periodo o de una época mundial en la que el orden mundial está fragmentado, ¿no? Y entonces como hay rechazo a grandes relatos y todo lo demás, se reafirma lo local, se reafirma la diferencia. Entonces yo siento que más bien como que Milley y muchas de las tesis de los neoliberales es como una exacerbación de esa misma lógica, de esa Ujú, un, diferencia completa entre persona y persona, no sé. Creo que, digamos, al momento de rechazar los proyectos totalizantes, las teorías posmodernas, también lo hace Milley. Rechaza el proyecto globalizante, digamos, por lo menos ujú, en su apartado de derechos ujú, humanos. ujú, Porque, de nuevo, y eso hay que dejarlo claro desde el principio, la parte del capital no ha variado. O sea, ese ujú, neoliberalismo, esa globalización ha aumentado y la propuesta es que aumente cada vez más. Si ujú, Rusia antes ya no era un mercado conectado por diferencias de valores democráticos, hoy en día para Trump me parece que ayer se reunió con él y con Modi, o sea, se hablaron, tuvieron compañerismos, es decir, para el capital esas diferencias de valores ya no van a ser limitaciones. Ahora sabemos que el capital va a fluir muy bien entre esos países, por más dictaduras, por más antidemocráticos que sean, y que yo sí veo una relación con lo que ya había antes, con ese discurso que las mismas élites gringas mantenían de multiculturalismo, de, bueno, pero los terroristas son otro tipo de población muy distinta, que nunca nosotros sabremos ni nos consideraremos, o sea, no sé, yo veo ahí esa línea. Y con eso termino ya. Quizás pudiéramos rastrearla también con el ascenso del antimusulmanismo, no, ¿cómo se llama? Islamofobia. Porque fue ujú, justamente también por esos inicios de los 2000 cuando empieza a gestarse eso, que ahorita ya es ujú, en sus niveles más altos, ujú, así que se iguala ujú. al cáncer, se iguala así como a una peste total. Pero desde sus inicios ya había como un fuerte rechazo a eso. ¿Qué opinas de eso? Es que ahí está el medio del asunto. O sea, eso es lo complicado de hoy que uno tendría que hablar y entrevistar a gente. O sea, más bien sobre eso pido estudios, sobre eso pido libros, Sí, sobre sí, eso sí, sí. pediría yo investigación, entrevistas que sirvan, porque digo, hasta en mi tesis me hago esa pregunta, pero para contestarla es, o sea, eso que dices, por ejemplo, de mi ley, que mi ley es multicultural, yo diría que sí. Sin embargo, al no ser universal, más bien sería multiétnico, así le llamaría yo. O sea, y lo hablamos cuando analizamos la película de la Pantera Negra de Marvel, que eso ya tiene tal vez como 2 años, cuando hablamos del concepto en el que hablamos de un mundo pluriétnico, pero no como lo puso quizás la Constitución con Evo Morales hace ya 15 años, sino más bien con la lógica de tú en tu posición geográfica haces lo que tú quieres. Y se olvida la idea, primero, universalista, deseable desde mi punto de vista de derechos humanos universales, que tienen el problema subsecuente, inevitable, de, bueno, ¿quién los garantiza? Y quien se asumía de manera hipócrita, desde luego, no van a pensar que yo soy un fan de Estados Unidos o de la OTAN, pero ellos, por lo menos de manera hipócrita, se asumían como yo soy el policía del mundo que garantiza la libertad y la democracia en todo el mundo. Era siempre mentira, pero la hipocresía en este sentido importa, porque ahora ya ni siquiera tenemos el manto de la hipocresía, sino ahora ya es, tú tienes tu espacio de poder geográfico y lo vemos con Trump ahorita, que luego llega al poder, cuestiona que pues Canadá, pues mejor ya que sea un estado, Groenlandia es mío, Panamá es un país de mierda que lo voy a invadir cuando yo quiera. México, pues yo intervengo cuando se me ofrezca por los narcos porque ustedes no pueden. Y toda esa lógica hace
20, 25 años era impensable. Y eso hoy se asume como sentido común, y lo que eso significaría para Taiwán en su batalla de autonomía contra China, ya todo el mundo se puede imaginar. Rusia, que invadió hace 3 años a Ucrania con la misma argumentación. Más bien me parece que estamos ya en ese mundo multipolar, en donde ya hay zonas de influencia geopolíticas y que ya cualquier tipo de afán universalista se olvida. Y en ese sentido, para ya acabar mi argumento, mi ley sí sería multicultural. Sin embargo, me parece que es multicultural antiliberal, porque los multiculturalistas, aunque sean posmos, por lo menos no querían ir detrás del liberalismo. Hablo del liberalismo cultural. Sino ellos decían, esto es un gran logro civilizatorio de la humanidad que hay que defender. Que se obsesionen con eso y vean como lo único, eso es un problema, pero que más allá de eso, yo claro que apoyo eso. O sea, yo no voy a apoyar que metan a la cárcel a gente trans, o que Trump que ponga en la Constitución que nada más hay 2 géneros, hombre y mujer. O sea, todo eso es una clara regresión antiliberal a un mundo que no era parte de la idea, si bien posmo, criticable del multiculturalismo. Sí, digamos que ahí la crítica es más bien a las instituciones políticas globales, ¿no? O sea, a la incapacidad de establecer un orden mundial, porque somos todos tan distintos que lo que más podemos hacer es establecer negocios, ¿no? Que, de nuevo, es la imagen del capitalismo del siglo XIX. O sea, justamente esas las diferencias culturales máximas, mínimo gobierno mundial y máximo intercambio comercial. O sea, como que de nuevo esa lógica se impone, ¿no? Si quieres, continuamos entonces con el siguiente. Ahora ya es el último clip, que es el más largo, pero ya es el último, en el que Slobodian reflexiona ante la pregunta: la época que nos toca, posterior a la victoria de Trump, a más tardar, ¿se puede llamar post-neoliberal o no? Vamos a escuchar. So to talk about post-neoliberalism in 2021 was, I think, not that far-fetched. Like at a rhetorical level, we were there. Yeah. I mean, the Biden cabinet and its economic advisors, none of those kind of shibboleths about the need to bow down to the natural qualities of global competition were there. It was the opposite, right? Catherine Tai, the U.S. trade representative, was one of the more overt in her belief that states had made globalization and now they can remake it in a way that's more equitable. What that actually ended up meaning, though, is... A ver, nada más para ordenar el comentario que acaba de hacer Slobodian, fue ante la pregunta sobre la crisis del COVID. Porque sí comparto que el COVID fue una emergencia global que mostró una vez más lo que siempre ha sido, pero ya no se reconocía como tal, la primacía de lo político. Que claro que se pueden hacer medidas de emergencia, invertir dinero, cooperar internacionalmente si hay la voluntad política. Y eso fue entonces lo que él contestó, decir, hubo ahí unos meses que claramente las políticas no eran orientadas en ideológicamente lo neoliberal, sino era más una cooperación por la emergencia que puso, por lo menos por unos meses, en segundo plano la lógica de acumulación. O sea, a ver, ahorita eso no importa. Que claro, se beneficiaron algunos de esa lógica de suspensión, de eso me queda clarísimo. Sin embargo, eso muestra para mí lo potencialmente rápido y potente que podría ser la política si hubiese la voluntad. Sobre eso fue el comentario, nada más para ordenarlo. Pero sí, perdón. Sí, o sea que tienes razón también en el sentido de que fue la última época en la que las instituciones como la ONU, porque el WHO es parte de la ONU, pero digamos que los países le hacían caso. O sea, realmente fungió como lo que era. Daba información, recomendaba cosas particulares, trataba de negociar para las vacunas. O sea, es decir, justamente era poner un alto a la anarquía comercial y decir, bueno, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo? Hacemos algo bueno para todos y ¡caray! Salió muy bien. Bueno, y mucho mejor de lo rápido, que... Sí, exacto. Por lo menos de hace 100 años que tuvimos otra emergencia así que tardó como 30, 40 años en la distribución de la vacuna. Sí, total. No, sí, yo me acuerdo cuando hablaron con especialistas de la creación de una posible vacuna contra el COVID, diciendo, uy, eso va a durar 40 años. Y se pudo en menos de 2 años.
En menos de uno. O sea, es que la pandemia empezó en marzo, Bueno, por ahí sí, la perdón, en declararon, menos de uno, sí. y en Exacto, diciembre sí. ya la teníamos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y ahí Ahí se compartieron ve. información los rusos con los Sí, chinos sí, y sí, cuando exactamente. dices, Exactamente, sí, fue sí, algo sí. O muy sea, se ve interesante. ahí que si hubiese la voluntad se pueden hacer muchos cambios. El problema es que no hay la voluntad. Vamos a seguir con esta To parte. realize that post neoliberal transition, we ended up seeing many of the built-in aspects of neoliberalism as kind of state legal hardware that made that such a transition impossible or hard to do. So how did the IRA get rolled out? It was basically through large asset managers like BlackRock, stepping in as the kind of backers for now what are seen as more safe investments in things like green energy through, corporate state handovers to corporate investors in different parts of the United States for solar farms, wind farms, whatever. So it still kind of looked like public-private partnerships, socializing risk, privatizing profit. For all of the ways that it seemed to transcend neoliberalism, it still had to exist inside of the matrix of neoliberalism that had been built over decades. So when people started to question it, and feel skeptical about the arrival of a new era, they had reason to. And now with the new Trump administration, we'll see how easily it is to just roll back all of those things and to, max out only sort of LNG and fracking projects, scrap solar, scrap wind, and, get back to kind of growthism for its own sake. So I think that if you think about neoliberalism first as fending off opponents of an economic freedom first, competition focused, inequality dependent model of organizing capitalism, then it's alive and well. Yeah. The way it's organizing global trade policy in particular throws some things into question, but not all, I think. I think it's not right to see any moves towards protectionism or tariffs as the opposite of neoliberalism. Right. Reagan used tariffs and voluntary export restraints and all kinds of quotas to bully Japan into opening their market for American semiconductors. It's called competitive liberalization. The way that Trump talks about using tariffs now is like you crack open Europe to American weapon systems, American LNG. This is not anti-neoliberal, right? It's showing more kind of the strong hand of the state in pressuring countries into being exposed to market competition. But the outcome in the end is still, I think, a kind of a zero-sum accrual of profits to some countries and some elites and not others. So it's a transformation or a mutation, I think, rather than a reversal or a death. Bueno, él dice que más que una época post-neoliberal, lo que estamos viendo y viviendo es más una especie de transformación o, mejor dicho, evolución, no un cambio. Y él da 3 indicadores que más bien para mí sería un seguimiento, es decir, algo que se mantiene de la lógica del capitalismo analizada desde Marx, no algo específico de lo neoliberal, que esa es otra cosa, que él no lo dice en su libro, porque es algo obvio que lo neoliberal es una fase capitalista. Es decir, quien hable de neoliberalismo y al mismo tiempo no hable de capitalismo es un farsante. No es que sea otra cosa, sino es una fase de el sistema llamado capitalismo. No hemos superado eso, porque hay gente, hasta posmos, que dicen que ya no estamos en el capitalismo, y digo, bueno, qué bonito sería eso. Y él da como 3 indicadores de eso. Dice, estamos en un sistema que se basa en el crecimiento económico que depende de la desigualdad y la competencia entre países. Esas 3 cosas, él dice, son profundamente neoliberales y ustedes me dirán si esto sigue o no. Y lo único que él cambia es que hay otra forma de usar el Estado, concretamente con el ejemplo de Trump, de presionar a otros estados para favorecer los intereses del capital de cierto país o cierto grupo de tal país. Y Trump ahorita está haciendo eso, bueno, a rajatabla, con muchos países, con el bloque de la Unión Europea, con México, con Canadá, ustedes lo saben. Eso es donde él ubica una transformación, pero dice que la lógica y la consecuencia al final
es básicamente la misma, incluso podría ser hasta peor, porque lo hace más abierto y quizás con menos piedad, entre comillas, por parte de los intereses económicos. O sea, un cambio para hablar de algo post-neoliberal, él no lo ve por ningún lado y honestamente, a menos que tú lo veas diferente, yo lo veo muy similar. Creo que justamente más allá de quedarse con el concepto, o sea, lo importante es reflexionar un poco sobre esto que estábamos hablando, o sea, no pensar en cambios abruptos, sino más bien en continuidades con momentos que tienen, digamos, tendencias muy, muy, muy importantes. Ahora, yo creo que sí es importante esto que menciona respecto de que para definir el neoliberalismo no es conveniente dejarse llevar únicamente por lo económico, porque ya estamos hablando de en sí mismo de una parte del capitalismo. Por ende, no hay lógicas económicas que les sean propias al neoliberalismo como tal. Son las mismas que siempre han habido. La distinción es cómo los estados logran jugar con ellas y crean un orden internacional con eso. Porque una muy buena parte, digamos, por ejemplo, del brazo financiero de Estados Unidos, no económico, sino más bien de ayuda como la USAID, surge porque tenía una competencia, como tú lo decías, un modelo distinto de desarrollo social, que sería la Unión Soviética, que ellos sí, como tenían una naturaleza internacional desde sus inicios, en cuanto, digamos, tuvieron los recursos y se desarrollaron, empezaron a mandar mucho dinero a los países subdesarrollados. Yo diría, en una parte sí por intención genuino y en otra parte a lo mejor por velar por sus propios intereses. Ahí podemos ponernos lo maquiavélico que queramos. Pero el punto es que ese hecho de que daban ayudas a otros países provocaba que Estados Unidos dijera, bueno, es que está ganándoselos, o sea, está ganándose a la gente, no violentándolos, no dominándolos, sino tratando de jugar un poco con, si tú quieres verlo así, un poco con sus necesidades, pero al final sí era un quid pro quo, o sea, sí ganaban uno y otro. En cambio, y por eso salen, ¿no? Todas las agencias de Estados Unidos, desaparece la URSS y casi pareciera una cuestión lógica más que algo que hiciera Trump políticamente, que esas instituciones que surgieron por una función, en cuanto desaparece, digamos, esa necesidad que las hizo crecer, poco a poco van empezando como a atrofiarse y cada vez quedan más deslegitimadas. Por eso fue tan fácil deshacerlas, porque realmente no tuvo como un efecto real. O sea, pero de nuevo, o sea, yo creo que en gran medida, por ejemplo, pensando en los trabajadores, o sea, no se trata de que, creo yo que una de las lecciones de las personas que reflexionaron en la época del primer liberalismo era que no había que descansar, digamos, en una serie de luchas simbólicas, ya no digamos, pero en refranes, en buenas intenciones, en superación personal, sino que más bien se trataba de cómo obligarlos a que eso hagan, a que los capitalistas en cuanto puedan van a disminuir los derechos. ¿Cómo hacemos nosotros para obligarlos a que eso no pase? Bueno, se crean sindicatos, se crean organizaciones, etcétera, el otro. Y justamente es el periodo liberal en donde más débil agarra, digamos, al movimiento obrero en eso, donde más se debilita y las mismas personas ya no creen en eso. O sea, de nuevo, esto lo digo un poco para reflexionar de que no depende de la voluntad o de un cambio de mentalidad o de luchas simbólicas. Mientras no se creen mecanismos internos a las sociedades que opongan efectivamente fuerzas sociales a estos otros intentos, difícilmente se va a lograr como revertir una tendencia o influir en ella. O sea que creo que eso sí, por lo menos en la izquierda, también se perdió muchísimo con ese, diría yo, giro postmoderno, como que esta visión de organización, como, no sé, o sea, eso se perdió. Y bueno, ya, así acabo mi comentario. Sí, comparto eso y bueno, a menos que tú tengas algo más. Bueno, me gustaría todo. preguntarte, así como para terminarlo, ¿cómo Ok. definirías el neoliberalismo? Así, a grandes síntesis para responder la pregunta inicial. De forma más sintética que lo puedo hacer es transformar el Estado para convertirlo en una herramienta que proteja, garantice y favorezca el interés del capital, ya sea nacional o internacional, y vaciarlo en sentido social a tal grado que su única función aceptada por parte del Estado sea la de garantizar la seguridad. Claro. Eso para mí sería lo neoliberal. Por eso, en casi todos los países hoy en día se obsesionan con la seguridad. Pero la seguridad entendida como el Estado protege mi integridad física, que eso lo entiendo, y mi propiedad privada. Desde mi casa, mi empresa, mis cosas, en contra de otra gente. Casi siempre ya contra migrantes, que vienen aquí a robarme.
y que eso sea el único entendimiento de seguridad y no entre en seguridad, bueno, la seguridad de salud, la seguridad de tener una casa, la seguridad de jubilación, ¿podríamos seguirme? Eso no, sino que se reduzca el papel del Estado, por un lado, a proteger, fortalecer y garantizar el interés del capital y por el otro lado que a nivel de la sociedad lo único que queda aparentemente es garantizar la seguridad entendida como se entiende hoy. Eso para mí sería en síntesis lo que entiendo por neoliberalismo. Pero ahora me tienes que hacer el mismo favor. No, bueno, ¿Cómo lo conceptualizas? digamos, más allá de una lógica personal, creo que me gusta a mí también la conceptualización histórica como un momento del desarrollo de ese capitalismo que justamente pierde, bueno, ¿cómo decirlo? Que pierde a su gran rival, la Unión Soviética, y entonces es libre de empezar a desarrollar sus propias, digamos, como tendencias, sus propias, sí, lógicas, que básicamente recaen un poco en lo que tú dices, que es exacerbar las lógicas del capital. Ahora, sin duda que creo que lo que vivimos hoy en día es resultado también de lo que David Harvey mencionaba, que fue la crisis de legitimidad del capitalismo en el 2008. Que es decir, que si bien nos creíamos el cuento, por lo menos ahí hubo un primer esfuerzo. Entonces ahora lo que yo creo que estamos viendo es la respuesta neoliberal a esa crisis de legitimidad, que fue, pues entonces más seguridad, más autoritarismo, más nacionalismo, pero curiosamente, y ya con esto acabo, solo quisiera mencionar que es un poco triste, pero pareciera que a veces la historia se repite, porque también recuerdo que muchos de los análisis, a veces de la teoría crítica y desde el marxismo hacia el fascismo, en gran medida también la identificaban en su tiempo como una exacerbación del capital en momentos, digamos, como de peligro. Y yo creo que esa visión histórica de que el capital es una continuidad que tiene momentos en los que se exacerba o se vuelve más extrema ciertas lógicas, sí termina por hacer eco para dar una visión de lo que estamos viviendo. Ya creo que más o Comparto. menos. Pero Bueno, a bueno, menos que tengas algo más, ahora sí sería todo. Esperemos que les hayamos acercado un poco la importancia desde nuestro punto de vista de pensar qué significa lo neoliberal. Y bueno, gracias Balam y nos vemos muy pronto para una película. listo pues, nos estamos viendo, Cristian, y gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.